Buenos días. Vamos a hablar sobre equilibrio ácido-base dentro del curso de bioquímica. Esta semana nos toca la parte del video y después tenemos toda la semana las actividades presenciales. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes con esta video puedan comprender la importancia clínica del pH, conocer los principales sistemas buffer, cómo se regula el equilibrio ácido-base y calcular e interpretar el anión gamma y algunos casos clínicos de ejemplo. Eh, Vamos primero a definir lo que es un ácido, ¿no? Bronsted lo definió como aquella sustancia capaz de ceder iones al ácido y la base aquella capaz de captar iones. Existen dos clases de ácidos importantes en fisiología, el ácido carbónico y los ácidos no carbónicos. Es importante hacer esta distinción debido a las diferentes tasas de producción y rutas de eliminación de estos ácidos. Los ácidos y bases se pueden clasificar asimismo como fuertes y débiles, y los ácidos y bases fuertes son aquellos para los que en concentraciones ordinarias prácticamente todas sus moléculas están disociadas. Y los ácidos y bases débiles tienen constantes de ionización pequeñas, de forma que cuando se disuelven con concentraciones ordinarias de agua, gran parte de sus moléculas se mantienen sin disociar. Vemos un poco cuándo es que nos comienza a preocupar, eh, cuándo nos comienza a preocupar eh, la, el equilibrio ácido-base, ¿no? Eh, el control preciso del equilibrio de ácido-base lo realizan los riñones y el hígado, pero eh, fue justamente en una epidemia. O sea, si, por ejemplo, en la epidemia del COVID del 2019, COVID-19 del 2020 al 2022, fue muy importante valorar el equilibrio ácido-base de los pacientes. Pero fue una epidemia también la que nos inicia en la importancia del equilibrio ácido-base. Y eso fue en la epidemia de polio de principios de la década de 50. Y esto está centrado en el hospital Blachndam de Copenhague. En ese momento habían nuevas tecnologías y conocimientos que permitieron un avance dentro de la medicina. Al inicio de la epidemia había un gran número de pacientes que desarrollaron parálisis respiratoria grave con poliomielitis vulvar. Las estrategias de manejo se centraron en apoyar la respiración del paciente utilizando ventiladores de presión negativa y añadiendo oxígeno suplementario según la presencia de cianosis. La mortalidad inicial fue del 90%. Se observó que los pacientes fallecieron con un aumento de dióxido de carbono total en sangre. En aquel momento se pensó que esto indicaba que los pacientes padecían alcalosis metabólica. Fue Borger Eisen, un anestesista danés, quien sugirió que en realidad los pacientes murieron por falta de ventilación, lo que fue confirmado con la ayuda de Paul Astrup, director del laboratorio clínico, quien utilizando el electrodo de pH recientemente desarrollado, pudo demostrar que los pacientes eran acidémicos. Entonces aquí se inicia este proceso de la importancia del equilibrio ácido-base. El término pH fue introducido en el año 1909 por Sorenson, quien lo definió como el registro negativo de las concentraciones de iones de hidrógeno. Y, y es importante, y el pH es una medida crítica que indica la concentración de iones de hidrógeno en una solución y en el cuerpo humano. Y es tan importante el mantenimiento en un rango tan estrecho, fundamental para la vida, que el rango fisiológico, ¿no? En el pH arterial normal oscila entre 7.35 y 7.45. Como observarán ustedes, es un estrecho margen. Y esto que revela una concentración de protones entre 35 y 45 nanomoles por litro. Y es importante establecer que este pH, este rango de concentración de protones, se tiene que mantener ahí por los procesos biológicos clave, la oxigenación y la función óptima de las enzimas. La actividad de las proteínas cambia de acuerdo a la concentración de protones. Y los principales desequilibrios van a ser
la acidosis o acidemia, pH menor a 7.35 y la alcalemia en sangre, ¿no? pH mayor a 7.45, ¿no? Ambos indican alteraciones en la salud. En la producción de ácidos en el cuerpo es importante, yo creo que es importante entender que el cuerpo, ¿no? El organismo, las células son las que producen los protones, es decir, que el pH refleja una actividad metabólica del cuerpo, del organismo, de las células, ¿ya? Es el producto de una actividad metabólica, ¿no? Y es importante entender también, ¿no? Que este producto de la actividad metabólica, ¿no? Eh, tiene que mantenerse en rangos muy estrechos normalmente, ¿no? ¿Cuánto producimos nosotros? El cuerpo produce aproximadamente 13 milimoles al día de ácido. Y estos ácidos son de dos tipos, los ácidos volátiles y los ácidos no volátiles. En los ácidos volátiles principalmente tenemos al CO2, que se producen 13.000 milimoles por día, ¿no? Que es producto de la respiración aeróbica. ¿Recuerdan ustedes el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria? Ahí. Es el producto de la respiración aeróbica. Y el CO2 se combina con el agua para formar el ácido carbónico. Y ahí vamos a ver quién juega la importancia del rol de una enzima que vimos en la reunión anterior. Los ácidos no volátiles, aproximadamente 80 milimoles por día, ¿ya? Tenemos los orgánicos como el lactato, los ácidos grasos libres y el betahidroxibrutarato, y los inorgánicos como el ácido sulfúrico y fosfórico, producto del metabolismo de proteínas. Veamos el ejemplo. Cuando hacemos ejercicio intenso, el ácido láctico se acumula en el músculo esquelético. Este ácido es fuerte, con un pK de 3,8 y se disocia rápidamente en iones lactato y protones, lo que provoca una reducción del pH intracelular, lo que va a disminuir la concentración de calcio libre dentro del sarcómero y por lo tanto la disponibilidad de este calcio para reaccionar con la troponina, reduciéndose el número de interacciones actina-miosina. A su vez, se reduce la contracción muscular, ¿no? En estudios de laboratorio se observa una disminución similar con la contractibilidad del músculo cardíaco. Sin embargo, esto no se replica en todos los estudios clínicos y se cree que se debe a que el aumento de catecolaminas observados en estados acidóticos enmascara este efecto. Lo que tenemos aquí es un gamblegrama. El gamblegrama, ¿no? Es la representación visual que ilustra el balance entre aniones y cationes en el plasma, ¿no? Su importancia radica en que la neutralidad eléctrica en una solución exige que la suma de cationes sea igual a la suma de aniones. Aunque el concepto de gamblegrama fue descrito en 1936 por James Gamble, no obtuvo su reconocimiento generalizado entre los médicos hasta la década de 1970, con la introducción de autoanalizadores y la disponibilidad rápida de equipos que permitan el análisis. Los elementos principales que se utilizan en la ecuación del gamblegrama y en el cálculo del gap aniónico son los electrolitos más predominantes en el plasma, como es el sodio, el cloruro, ¿dónde está por acá? El cloruro y el bicarbonato, ¿no? Entonces, sodio, cloruro y bicarbonato. Acá están estos son los cationes y estos son los aniones. Y un gap iónico verdadero no existe en vivo debido a la ley de la neutralidad eléctrica, lo que hace que el anion gap sea una herramienta fundamental para evaluar los trastornos ácido-base. En esencia, el gamblegrama destaca que aunque se miden los iones principales
Existen otros aniones y cationes no medidos, como la albúmina, la globulina, el potasio, calcio, magnesio y ácidos orgánicos e inorgánicos, que también contribuyen a la neutralidad eléctrica. La albúmina, por ejemplo, es el anión no medido que más contribuye al anion gap normal. En resumen, podemos decir, la importancia del gamblegrama radica en su capacidad para visualizar el equilibrio de electrolitos, pues muestra cómo los iones positivos y negativos se equilibran en el plasma. Sirve de base conceptual para el gabaniónico, ¿no? Ya que es crucial en el diagnóstico de los trastornos ácido-base, especialmente en la acidosis metabólica. Es importante enfatizar la neutralidad eléctrica, ¿no? Recalcar que el cuerpo mantiene una carga eléctrica neutra y que las alteraciones en las concentraciones de iones pueden indicar la presencia de iones no medidos. Esto es fundamental en medicina para comprender el claro balance eléctrico y cómo el que representa el gamblegrama permite una evaluación diagnóstica y un tratamiento adecuado en pacientes con desequilibrio ácido-base y brecha aniónica elevada. ¿Cuáles son los sistemas amortiguadores? ¿No? Es decir, los sistemas amortiguadores constituyen la primera línea, ¿no? Para mantener el pH. ¿Ok? Y los amortiguadores son sistemas bioquímicos que resisten cambios abruptos en el pH compuestos por un ácido débil y su base conjugada, ¿no? Son nuestra primera y más rápida defensa a las fluctuaciones de pH. Tenemos acá la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK sub A más el logaritmo de a los ácidos y la base conjugada. Y esta ecuación es clave para entender cómo los sistemas amortiguadores mantienen el pH. ¿Ya? Es un sistema, en el sistema bicarbonato de óxido carbónico, es el sistema más importante de buffer, ¿no? Y ahí tenemos la intervención de la enzima anhidrasa carbónica. ¿Recuerdan ustedes que la anhidrasa carbónica permite que esta relación CO2-agua, que se produzca el bicarbonato, ácido carbónico, ¿no? Es acelerada 1 millón de veces. De lo contrario, sería muy lento y eso no nos serviría, ¿no? Se forma el ácido carbónico, después se disocia en bicarbonato y protones. Es un sistema abierto y además hay varios otros amortiguadores. El sistema abierto, porque sabemos que el CO2 se elimina por la vía respiratoria, ¿no? Que permite ajustar el equilibrio. Además de otros amortiguadores que vamos a ver como la hemoglobina, las proteínas intracelulares, los fosfatos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de un amortiguador? Es aquel que resiste los cambios de pH, compuesto por un ácido débil y su base conjugada. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch hay una derivación de la constante de equilibrio del ácido, el pK sub A, y ¿no? El pK es el pH donde tenemos un equilibrio entre el ácido y la base conjugada y la capacidad de la amortiguación es máxima cerca de un pK, cerca de su pK sub A. Entonces, la capacidad amortiguadora de la sangre es aproximadamente 75 milimoles litro a un pH de 7.4, ¿no? ¿Cuáles son los principales sistemas amortiguadores en el cuerpo, en nuestro organismo? ¿No? Tenemos el sistema amortiguador bicarbonato ácido carbónico, que constituye el más importante y abundante del cuerpo, ¿no? Aquí las reacciones claves son el CO2 más el agua. Con la actividad de anhidrasa carbónica se produce el ácido carbónico que se disocia rápidamente en bicarbonato más protones. Tenemos la actividad de la enzima anhidrasa carbónica que acelera la formación del ácido carbónico. Está presente en los glóbulos rojos, ¿no? En los túbulos renales y en el tracto gastrointestinal. Y de acuerdo a la aplicación, ¿no? Tenemos acá el pH. Es igual P casual el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la presión de CO2. Habíamos dicho que ya es un sistema abierto,
A diferencia de los sistemas cerrados, el sistema de bicarbonato puede eliminar CO2 a través del sistema respiratorio, ajustando el equilibrio y eliminando los protones. Y aquí tenemos el rol del pulmón, en donde vemos que la concentración de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación pulmonar, ¿no? Es decir, a mayor ventilación pulmonar, ¿no? Menor concentración de CO2. Entonces, eh, aquí tenemos el amortiguador, la hemoglobina. La hemoglobina se puede unir, ¿no? al protón y al CO2, ¿no? Aquí tenemos los efectos de Bohr y Haldane contribuyendo al transporte de la amortiguación. Aquí este es el CO2 que se ha producido a nivel celular. Observen ustedes cómo ingresa al hematíe, la actividad del agua. Con el agua, la anhidrasa carbónica, se produce el ácido carbónico y se disocia en bicarbonato más protón. El protón interactúa justamente con la hemoglobina, entonces hace que cambie de una posición T y hace que se libere el oxígeno, que va a ser el que va a ser el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria, ¿no? Y el bicarbonato sale al plasma, ¿no? Entonces, ahí en la acidosis, cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida, por ejemplo, un pH de 7.2, la curva, no, acá vemos, esta es la hemoglobina, cuando el pH baja un poquito, 7.2, la curva se desplaza hacia la derecha en aproximadamente 5%, 15%, perdón, ¿no? Y entonces ahí hay un problema porque hay una alteración en el transporte de oxígeno, ¿no? En el sistema amortiguador bicarbonato ácido carbónico vemos la actividad de la enzima anhidrasa carbónica que acelera la formación, ¿no? del ácido carbónico y habíamos hablado que estaba presente en los glóbulos rojos, que lo revisamos en la anterior diapositiva, y en los túbulos renales. Observen ustedes en esta diapositiva, en este esquema, no hay el equilibrio ácido-base en los túbulos renales proximales. Los protones son secretados en los túbulos proximales a través de un intercambiador de sodio con protones de tipo 3. Se combina con el bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico, ¿no? Mediante la acción de la anhidasa carbónica 4 y 2, y el bicarbonato filtrado se reabsorbe en la sangre a través del cotransportador electrogénico de bicarbonato de sodio tipo 1 en el lado vasolateral. Tras la estimulación, varias proteínas como el receptor sensor de calcio, la tirosinquinasa en 2, que es rica en prolina, y el miembro C del grupo 5 de la familia de los receptores acoplados a la proteína G, van a influir en la actividad de la NH3, de los intercambiadores, ¿no? Produciendo la homeostasis, ¿no? Produciendo la homeostasis, ¿no? Ácido-base. Así el canal 2, el TAX2, K2, sensible al ácido relacionado con el TBWK, es esencial para mantener el potencial de membrana vasolateral. Y su ausencia afecta la reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales. Las proteínas plasmáticas justamente están dentro de los principales amortiguadores intracelulares y contribuyen a la regulación del pH. La albúmina en sangre, por ejemplo, ¿no? En el plasma es importantísima también como regulador del pH. Entonces, para mantener un pH en sangre de 7.4 frente a los cambios ácido-base. Por su parte, las proteínas intracelulares también contribuyen a regular el pH dentro de las células gracias a los grupos ionizables de sus aminoácidos, que pueden intercambiar iones de hidrógeno para mantener la neutralidad eléctrica.
ambas, las proteínas plasmáticas e intracelulares, son fundamentales para el funcionamiento celular, ya que un pH del rango fisiológico puede desnaturalizarlas y alterar su función. El sistema amortiguador de fosfato es clave para el equilibrio, para regular el pH urinario y mantener el equilibrio ácido-base del organismo, especialmente en los túbulos renales, ¿no? Actúa neutralizando los ácidos y bases excesivos mediante la acción del fosfato de dihidrógeno y el fosfato de hidrógeno, formando enlaces con iones con los protones, tanto protones y oxidrilos, para producir un ácido débil o agua, respectivamente, facilitando así la excreción de protones o la prevención de la subida del pH. A pH fisiológico de 7.4, la concentración de ácido carbónico, un 80%, es 4 veces superior al mono, ¿no? Es decir, el, el fosfato de dihidrógeno es superior en 80% al fosfato de hidrógeno. En condiciones fisiológicas y así pues el tampón fosfato es un sistema muy eficaz para amortiguar ácidos. La concentración de fosfato en sangre es baja, de 2000 equivalentes litro, por lo que tiene escasa capacidad de tamponar si los componentes, como otros tampones, por ejemplo el bicarbonato, ¿no? Que es más, tiene mayor actividad tampónica. En cambio, a nivel intracelular, las concentraciones de fosfato son elevadas, lo que la convierte en un tampón eficiente a nivel intracelular. Y las grandes cantidades de fosfato dentro de las células corporales y el hueso hacen que el fosfato sea un depósito grande y eficaz para amortiguar el pH. Así, por ejemplo, hablamos de la amortiguación ósea, ¿no? En el cual el hueso interviene en la amortiguación de la carga ácida captando protones, en exceso o liberando carbonato en la sangre para disolución del hueso mineral. El papel más importante del hueso del tejido óseo en la amortiguación ocurre en situaciones de acidemia crónica, tales como la insuficiencia renal crónica, en la que la parata hormona juega un rol fundamental. Es importante, ¿no? Este sistema de amortiguación también va a intervenir en la presencia de una carga básica a través del depósito de carbonato en hueso. Entonces, en la regulación del equilibrio ácido-base por los sistemas orgánicos, ¿no? Tenemos dos grandes reguladores, ¿no? Bueno, hemos visto inicialmente los sistemas orgánicos, o sea, los controladores como los buffers. Ahora, ¿cuáles son los sistemas que regulan esto? El equilibrio se mantiene a través del sistema respiratorio y del sistema renal. El sistema respiratorio constituye el, el mecanismo de regulación rápida en segundos a horas mediante la exhalación de CO2, ¿no? Es decir, la concentración de CO2 está íntimamente relacionada con la concentración de protones, ¿no? De tal manera que el centro respiratorio es el que va a, a censar los protones y también el CO2, como hemos visto ya. Les invito a ver un video en el canal. Y esto ajusta la ventilación alveolar para poder eliminar el CO2. Y el sistema renal, que tiene un control a largo plazo, ya hemos visto, ¿no? De horas a días, los riñones excretan ácidos no volátiles, reabsorben y producen bicarbonato y secretan protones en la orina. O sea, y esto ya lo hemos mencionado en la diapo anterior, el túbulo contorneado proximal reabsorbe 80-90% del bicarbonato filtrado y excreta protones. El túbulo contorneado distal reabsorbe bicarbonato adicional y hay una excreción de protones unido a fosfato y amonio y permitiendo a los riñones modificar el pH urinario de 4.5 a 8. Hay una regulación del equilibrio ácido-base por sistemas orgánicos, el sistema respiratorio. Lo que hemos visto es que ya más a detalle no observamos como a nivel de los centros respiratorios, ¿no? Hay una
sensores que mandan estímulos a nivel del patrón respiratorio, ¿no? Es decir, eh, a nivel del tronco encefálico se sensa y se envía una información para un cambio en la ventilación, ¿no? Entonces, lo que eso es en la acidemia, por ejemplo, aumentan los protones, que va a tratar de compensar, ¿no? Es tratar de eliminar, lo que va a alterar, ¿no? La presión de, de CO2, el manejo a través de la concentración de CO2. Entonces, cuando tenemos más protones, pues la concentración de CO2 también cambia, ¿no? Y esto estimula el tronco encefálico, los centros carotídeos, ¿no? Y todos estos elementos van a hacer que se produzca un impulso, ¿no? Que va a manejar el aumento de la ventilación para tratar de compensar, equilibrar el pH. Entonces, a nivel renal es un control a largo plazo de horas a días, hay excreción de ácidos no volátiles, hay reabsorción de bicarbonato y hay secreción de protones en la orina. Entonces, esto se realiza a nivel del tubo contorneado proximal, ¿no? Donde hay una reabsorción de bicarbonato del 80-90% del bicarbonato filtrado y se excreta protones a la luz tubular. Vea los cotransportadores que habíamos visto de sodio-potasio, ¿no? Con los mecanismos celulares que explicamos en la anterior diapositiva, en donde es clave el intercambiador de sodio-potasio de tipo 3, en la membrana apical, el cotransportador también a nivel 1A, y el transportador cotransportador a nivel de la membrana vasolateral no de bicarbonato. También interviene el asa de Henle y el tubo contorneado distal, donde reabsorben el bicarbonato restante, y la excreción de protones es unido a ácidos titulables como el fosfato, unido a amonio en la regulación por el pH en la orina, y los riñones también modifican el pH en la orina, ¿no? De 8 a 4.5 para eliminar protones. Hay una cooperación entre los riñones y el hígado, y eso tiene que ver con el ciclo de la urea, ¿no? En donde se elimina el amonio, ¿no? Con bicarbonato. En acidemia aumenta la producción hepática de glutamina y la actividad de la glutaminasa renal para aumentar la eliminación del amonio. Entonces, significa que hay el equilibrio es mantener un pH dentro del rango normal. ¿Qué pasa cuando esto cambia? ¿No? Entonces es el desequilibrio ácido-base. Y en general vamos a tener 4 grandes grupos principales. La acidosis metabólica, en donde el pH es menor a 7.35 y el bicarbonato es bajo, ¿no? Y tenemos y lo vamos a revisar, la acidosis respiratoria, en donde el pH es menor a 7.35 con un PCO2 alto, la alcalosis metabólica con un pH mayor a 7.5 y el bicarbonato es alto, y la alcalosis respiratoria con un pH mayor a 7.45 y el PCO2 es bajo. Entonces, la compensación respiratoria es rápida, mientras que la renal es lenta, ¿no? Acidosis metabólica, pH menor de 7.5, bicarbonato bajo, ¿no? Entonces aquí, vamos, les he preparado este video para que lo... Piénsenlo así. Nuestro para cuerpo entender la está, a brecha cada segundo, aniónica. haciendo malabares para mantenernos sanos. Es como una sinfonía química súper delicada, y si una sola nota desafina, todo el sistema puede empezar a fallar. Seguro que a más de uno le ha pasado. Ese momento justo después de llevar el cuerpo al límite, cuando de repente, se siente un malestar, un revoltijo en el estómago. Bueno, resulta que esa sensación es mucho más que simple cansancio. Exacto, es una pista de que a nivel microscópico la química de nuestra sangre acaba de cambiar. El ejercicio intenso produce ácido láctico y esto a su vez libera iones de hidrógeno, lo que vuelve la sangre un poquito más ácida y nos provoca esas náuseas. Y aquí está el número mágico. Este es el rango de pH en el que nuestra sangre tiene que mantenerse sí o sí para que todo funcione bien. Es un margen súper estrecho.
Cualquier desviación, por mínima que sea, puede tener consecuencias enormes en casi todos nuestros procesos biológicos. Cuando el pH baja de 7.35, el cuerpo entra en un estado que llamamos acidosis. Si sube por encima de 7.45, se llama alcalosis. Para lo que vamos a desentrañar hoy, nos vamos a enfocar en la acidosis, específicamente en la acidosis metabólica. Muy bien, para entender todo esto, tenemos que hablar de un principio fundamental que lo gobierna todo. Se llama electroneutralidad. Y suena complicado, pero de verdad que es más simple de lo que parece. Imaginen una de esas balanzas antiguas, de las que tienen dos platillos. Siempre tiene que estar perfectamente equilibrada. Por cada ion con carga positiva, como el sodio, tiene que haber uno con carga negativa, como el cloruro, para que todo se mantenga en cero. El cuerpo es muy estricto con esto, no permite desequilibrios de carga. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego nuestra principal herramienta de investigación. La brecha aniónica, o anion gap, no es algo que se pueda ver o tocar. Es más bien un cálculo, un truco ingenioso que los médicos usan como si fuera una pista crucial en un caso de detectives. Y esto es importantísimo. Como bien dice la fuente, no es que haya un agujero o un espacio vacío en nuestra sangre. Esta brecha es en realidad un valor que calculamos para encontrar a los culpables ocultos, esos aniones que no solemos medir, pero que podrían estar causando el problema. Lo más increíble es lo simple que es la fórmula. Se toma la concentración del catión principal, el sodio, y se le resta la suma de los dos aniones principales que sí medimos, el cloruro y el bicarbonato. El numerito que queda como resultado, esa es la brecha aniónica. Y el resultado de esta simple resta es como llegar a una bifurcación en el camino. Dependiendo del número, los médicos toman una de dos rutas de investigación completamente diferentes para encontrar la causa de la acidosis metabólica. A ver, la lógica detrás de esto es brillante. Si la brecha sale alta, quiere decir que hay aniones negativos extra que no estamos midiendo. Y esos aniones vienen de algún ácido que se añadió al sistema. Pero si la brecha es normal, el problema no es un ácido nuevo, sino que el cuerpo está perdiendo su principal defensa alcalina, el bicarbonato. Entonces, vamos a tomar el primer camino de la investigación. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una brecha aniónica alta? Es como una alarma que suena y le dice a los médicos, ojo, busquen un ácido extra en el sistema. Lo que pasó es que el bicarbonato se gastó tratando de neutralizar a este invasor. Y el anión que sobró de ese ácido es lo que hace que la brecha se dispare. Para recordar a los sospechosos habituales, en medicina se suele usar una regla mnemotécnica, Goldmark. Y aquí encontramos de todo, desde venenos como el metanol o el anticongelante, hasta cosas que produce el propio cuerpo, como el lactato del que hablamos o las cetonas en una diabetes descontrolada. Ahora, demos un giro y exploremos la otra posibilidad. ¿Qué pasa si la acidosis está ahí, pero la brecha aniónica es normal? Aquí el truco es diferente. El cuerpo está perdiendo bicarbonato, que tiene carga negativa. Para que la balanza no se desequilibre, el cuerpo retiene otro anión negativo para compensar, el cloruro. Y como el cloruro sí lo medimos en los análisis, cuando hacemos la resta, la brecha parece normal. Es una pista falsa que oculta el verdadero problema. Y los dos culpables más comunes en este escenario son la diarrea severa, donde se pierde muchísimo bicarbonato por el tracto digestivo, y la acidosis tubular renal, que es una condición donde los riñones simplemente no son capaces de recuperar el bicarbonato que deberían. Al final, después de todo este recorrido, llegamos a la conclusión más importante, el verdadero valor de esta herramienta de diagnóstico tan simple. Es que hay que entenderlo bien. La brecha aniónica no es algo físico, es un concepto, un número que sacamos de un cálculo, pero su poder para diagnosticar es gigantesco. Es una de las primeras y más valiosas piezas del rompecabezas para entender por qué alguien está enfermo. Y así es como se ve en la práctica, en el día a día de un hospital. Un cálculo que se hace en segundos puede ser la diferencia entre pensar que alguien tomó un veneno o que tiene un problema crónico en el riñón. Permite a los médicos enfocar sus esfuerzos, ahorrar un tiempo que es oro y al final del día salvar vidas al llegar antes al tratamiento correcto.
La brecha aniónica nos recuerda que, a veces, las herramientas más poderosas en medicina no son máquinas carísimas y complejas, sino la lógica y el entendimiento profundo de la química de nuestro propio cuerpo. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántos otros secretos como este estarán escondidos en nuestros análisis de sangre, esperando a que alguien los descifre? Piénsenlo así.
Bueno, interesante, ¿no? Ese videito que hemos creado con el notebook y la fuente, por supuesto. Eh, Vamos a hablar sobre acidosis metabólica, ¿no? En la acidosis metabólica, aquí el pH es menor de 7,35 y el bicarbonato es bajo, ¿no? Eh, Acá la fórmula que hemos hablado ya de la brecha aniónica, que tiene que ver con la concentración de sodio, ¿no? Menos cloro más bicarbonato, que es de 8 más menos 4 milicarlentes por litro. Siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de acidosis metabólica. Entonces, cuando la brecha aniónica es elevada, es la acumulación de ácidos no medidos. Aquí es importante recordar esta mnemotécnica, ¿no? Para metanol, uremia, cetoacidosis diabética, lactoacidosis, etilenglicol, salicilatos, envenenamientos. Este es en español y el otro es en inglés. Con brecha aniónica normal, acidosis metabólica hiperclorémica, pérdida de bicarbonato y reemplazada por cloro. Y las causas son la diarrea severa, acidosis tubular renal y uso de inhibidores de anhidrasa carbónica. Cuando hay una brecha también aniónica urinaria, ¿no? Que ayuda a diferenciar las causas renales de las extrarrenales. Y tenemos también la fórmula de Winter, que tiene que ver con el PCO2 esperado, ¿no? Que es igual a 1,5 por el bicarbonato, y es más 8 más menos 2, para evaluar la compensación respiratoria, ¿no? Entonces, en la acidemia metabólica lo que se hace es que el CO2 es eliminado por la vía respiratoria, como hemos visto, equivale a eliminar un ácido, el ácido carbónico, la acidosis, lo mismo por un aumento de CO2, que puede ser por ácidos fijos, es un estímulo para la ventilación. La respuesta ventilatoria ante los cambios del pH es rápida y esa medida está mediada por los quimiorreceptores de los corpúsculos carotídeos y aórticos y del centro respiratorio vulvar. El descenso de pH estimula los quimiorreceptores, ¿no? Acá es el descenso del pH, ¿no? Una disminución, estimula los quimiorreceptores, ¿no? Que va a provocar a nivel de los centros respiratorios un aumento de actividad en los centros, en los músculos, ¿no? Un aumento de la frecuencia ventilatoria, ¿no? Y aumento de la profundidad en la ventilación. Cuando ustedes tienen un paciente con acidemia metabólica, van a tener una respiración de Kussmaul, ¿no? Y esto va a hacer que eliminen, ¿no? El CO2 y disminuye la presión de oxígeno arterial. La acción de los pulmones para compensar trastornos dependientes de anormalidades de la función respiratoria se inicia como la de los tampones inmediatamente, pero tarda varias horas en alcanzar la eficacia plena. También es limitada porque la ventilación solo puede aumentar y sobre todo disminuir hasta cierto punto, por lo que precisa la ayuda del riñón para la compensación completa. En cetoacidosis diabética, por ejemplo, el sistema respiratorio intenta compensar la acidosis metabólica severa mediante una respiración profunda llamada respiración de Kussmaul. Y este patrón respiratorio es una respuesta para eliminar el dióxido de carbono de la sangre y disminuir la acidez, buscando normalizar el pH sanguíneo. Sin embargo, la acidosis puede llevar a la fatiga de los músculos respiratorios y si no se corrige, puede evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria. A ver, los invito a ustedes poner las flechitas que corresponden, ¿no? En en este esquema. La alcalosis metabólica es la acumulación de bicarbonato, ¿no? eh, y debido a la pérdida de ácidos, administración de alcalinos, desplazamiento intracelular de iones de hidrógeno, como ocurre por ejemplo en la hipopotasemia, puede ser retención renal de bicarbonato. Independientemente de la causa, persistencia de alcalosis metabólica indica un aumento de la reabsorción renal de bicarbonato, porque en condiciones normales el bicarbonato se filtra con libertad en los riñones y se excreta. La depresión de volumen y la hipopotasemia son los estímulos más comunes del aumento de reabsorción de bicarbonato.
Pero todo trastorno que eleva la concentración de aldosterona o mineral corticoides, en consecuencia estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio y ion hidrógeno, puede incrementar la concentración de bicarbonato. En consecuencia, la hipopotasemia es tanto una causa como una consecuencia frecuente en la alcalosis metabólica. Las causas más comunes de alcalosis metabólica son el uso de diuréticos, la depresión de volumen, en particular cuando incluye pérdida de ácido gástrico y cloruro, por ejemplo, cuando el paciente presenta vómitos recurrentes o cuando el paciente tiene aspiración nasogástrica continua. Entre otras causas de alcalosis metabólica se encuentran los trastornos que producen exceso de bicarbonato y pérdida renal del ácido, ¿no? Algunas causas metabólicas puede ser alcalosis metabólica, puede ser sensible al cloruro, implica pérdida o excreción excesiva de cloro, ¿no? Lo que da lugar a una eliminación de intercambio renal de cloruro por bicarbonato y la consecuente retención de bicarbonato. Habitualmente se corrige con la administración intravenosa de líquidos que contienen cloruro de sodio. Y la otra, la que no responde al cloruro debido al hiperaldosteronismo, como la consiguiente expansión del volumen y el posterior aumento del aporte distal de sodio. La reabsorción de sodio en la nefrona distal provoca un aumento de la secreción de iones de potasio y protones, y ese tipo de alcalosis normalmente no se corrige con líquidos que contienen cloruro de sodio y generalmente implica una deficiencia severa de magnesio y o potasio. Las dos formas pueden coexistir, por ejemplo, en pacientes con sobrecarga de volumen que desarrollan hipopotasemia por el consumo de dosis elevada de diuréticos. La acidosis respiratoria, en este caso el pH es menor a 7.35 y el PCO2 es alto, y las causas son la hipoventilación, enfermedades pulmonares como EPOC, neumonía, depresión respiratoria por fármacos como los opiáceos, obesidad grave o lesión cerebral. La alcalosis respiratoria, donde el pH es mayor de 7.45 y el PC2 es bajo. Y aquí, por ejemplo, ustedes alguna vez habrán tenido la oportunidad de ver paciente con ansiedad y que comienza a hiperventilar, ¿no? Y que, por ejemplo, en las crisis de pánico, ¿no? Trastornos de ansiedad en general, hiperventila el paciente y comienza a sentir mareos, ¿no? Y una serie de síntomas, parestesias, inclusive puede perder el conocimiento, ¿no? Otras, y es por el peso bajo. También se produce en la fiebre, infecciones graves, embolia pulmonar, insuficiencia hepática y sobredosis de aspirina como compensación a la sobredosis de aspirina. Entonces, en general, nosotros podemos decir, ¿no?, que tenemos diferentes trastornos: acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Entonces, vamos. Si nosotros tenemos, acá tenemos el pH, la presión de CO2 y el bicarbonato. Entonces, esta es la alteración primaria. Si yo tengo una disminución del pH, ¿no?, tengo una acidosis. Si esta disminución del pH va con un aumento de la presión de CO2, esta acidosis es respiratoria, ¿no? ¿Cuál es la compensación que va a hacer el organismo? Entonces, para aumentar el pH, ¿no?, el organismo, ¿qué va a hacer? Aumentar el bicarbonato. Esto es uno. Veamos otro. Si la acidosis es metabólica, si yo tengo el pH disminuido, nuevamente es una acidosis metabólica. Es una acidosis, ¿sí? Veo, el CO2 no está aumentado. Lo que está aumentado es el bicarbonato. Entonces, esto es una acidemia metabólica, ¿no? El organismo, ¿qué va a hacer para compensarlo? Va a disminuir la presión de CO2 para aumentar el pH. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos. ¿Qué pasa cuando el pH está aumentado? Eso es alcalemia, ¿sí? Entonces, vemos, es una alcalemia respiratoria metabólica. Presión de CO2
la presión del CO2 está disminuida. Por lo tanto, esto es de tipo respiratorio. El cuerpo, ¿qué va a hacer para compensarlo? Va a disminuir el bicarbonato. Entonces, y así disminuye el pH para mantener un pH dentro de los rangos esperados. Y finalmente, veamos qué sucede acá. Nuevamente tenemos el pH aumentado, concentración de protones, por lo tanto esto es una alcalemia, ¿no? Y en este caso, en esta alcalemia, ¿qué es lo que vemos? Que hay un aumento del bicarbonato. Ah, entonces esto es metabólico. ¿Qué va a hacer el organismo? Va a aumentar la presión de CO2 para disminuir el pH, ¿no? Y así hemos, ¿no? Hemos logrado analizar esta tabla y vemos los mecanismos con su alteración primaria y la alteración secundaria. Entonces, podemos decir que tenemos una acidosis metabólica cuando el pH está disminuido, el bicarbonato está disminuido para compensarlo. En la alcalosis metabólica vamos a ver el pH está aumentado y el bicarbonato está aumentado en la alcalosis metabólica. En la acidosis respiratoria el pH está disminuido y la presión de CO2 está aumentada. Y en la alcalosis respiratoria el pH está aumentado y la presión de CO2 está disminuida. Entonces, solamente aquí para una notita sobre el papel del cloro en el equilibrio ácido-base, y es importante porque habíamos hablado ya antes del cloro, y el cloro y el bicarbonato mantienen una electroneutralidad. Entonces, en la hipercloremia, como en la acidosis de tipo NAGMA, de acuerdo a ¿recuerdan las siglas? La mnemotecnia, y tenemos la hipocloremia cuando hay alcalosis metabólica y la solución salina se corrige la hipocloremia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las alteraciones del pH? Hay pequeños cambios producen un gran impacto en la fisiología celular y sistémica, afectando la oxigenación hasta la función enzimática. ¿No? Las alteraciones del pH modifican la curva de disociación de la hemoglobina, oxígeno, efecto Bohr, afectando la entrega de oxígeno a los tejidos. Habíamos visto que en la acidemia hay un desplazamiento a la derecha en un 15%. En la función enzimática, recordemos que necesitamos un pH óptimo para mantener la estructura y función de las proteínas enzimáticas, y una desviación puede causar desnaturalización y pérdida de la actividad. Entre los síntomas de la acidosis, por ejemplo, el dolor de cabeza, confusión, fatiga, arritmias, debilidad muscular y en casos severos hasta coma. Y los síntomas de la alcalosis, confusión, mareos, temblores, parestesias, espasmos musculares y vómitos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nos permiten hacer el diagnóstico? La gasometría arterial, que es la herramienta de diagnóstico más importante para evaluar el equilibrio ácido-base, proporcionando una imagen instantánea del estado del pH. Tenemos parámetros clave, ¿no? Que son el pH, ¿no? Que nos va a decir si es menor de 7.35 o mayor de 7.45 para esa acidez o alcalinidad. La presión de CO2, que tiene que mantenerse entre 35 y 45 milímetros, que es el componente respiratorio. El bicarbonato, que se mantiene entre 22 y 26 miliequivalentes por litro, que es el componente metabólico. Y la saturación de oxígeno, que nos dice la oxigenación. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos? La lectura de un AGA requiere un enfoque metódico. Primero evaluar el pH, determinar si es acidemia o alcalemia, evaluar la presión de CO2 para identificar el componente respiratorio, evaluar el bicarbonato para identificar el componente metabólico y determinar si hay compensación y si esta es adecuada o no, ¿no? Otras pruebas que tenemos que tener en cuenta son los electrolitos, porque nos va a permitir ver el gap, ¿no? Entonces, ¿cuál es el algoritmo de interpretación de gases arteriales? Entonces, evaluar el pH, alteración de la ácido-base, ¿no? Alteración primaria, que es lo primero que ha pasado, si es el CO2 o el que ha bajado la presión de oxígeno, o la presión de CO2 o el bicarbonato. Si está compensado o no está compensado, calcular el anion gap y buscar si hay trastornos mixtos, ¿no?
Vamos a ver un caso clínico para poder aplicarlo. Paciente diabético ingresa por emergencia, respiración rápida. La gasometría que tiene un pH de 7.15, 7.18, tiene el bicarbonato en 10, tiene el PCO2 en 25 y tiene el sodio en 1.38 y el cloro en 138 y el cloro en 100.000 equivalentes litros. Faltan las unidades acá, disculpen. Entonces, lo primero que nosotros vamos a interpretar. Primero, el 718 involucra que esta paciente tiene acidemia, ¿no? Porque está por debajo del pH de 7.35. Ahora vamos a ver si esto es metabólico o respiratorio. Pensemos, si fuera respiratorio, la acidemia tendríamos que tener una presión de CO2 alta, por lo tanto no es respiratorio. Lo que vemos es que el bicarbonato está bajo, por lo tanto esta es una acidemia de tipo metabólica, ¿no? Que es indicativo de acidosis metabólica. Y entonces de aquí vamos a ver qué es lo que está haciendo el organismo, está tratando de compensarlo, por supuesto. Entonces el PCO2 de 25 está bajo, ya que normalmente 35 a 41 es una señal de hiperventilación como compensación respiratoria. Eso nos explica la respiración rápida del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Entonces, que es una acidosis metabólica no con compensación respiratoria adecuada. Ya vamos a ver por qué decimos que es adecuada. El cuerpo reduce la presión de CO2 mediante hiperventilación para compensar la acidosis metabólica causada por el descenso del bicarbonato. ¿Ya? Ahora vamos a ver la brecha aniónica, porque tenemos que ver si esto es o porque es una cetosis diabética o es otro tipo de acidosis metabólica. Entonces, aquí vemos el anion gap, ¿no? El sodio menos cloro más bicarbonato, 138, 100 menos 10 es igual a 28 mil kilovalentes por litro. Entonces, normalmente el anion gap es de 8 más menos 4 y entonces este anion gap elevado de 28 indica acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, lo que sugiere presencia de ácidos no medidos, por ejemplo, cetoacidosis, acidosis láctica, uremia e intoxicaciones. ¿Qué nos falta? ¿No? Entonces aquí vamos a ver si esto está compensado o no está compensado y para eso utilizamos la ecuación de Winter. La ecuación de Winter permite estimar el valor esperado de presión de CO2 como respuesta a compensación respiratoria para normalizar el pH. En esta fórmula, ¿no? Predice cuánto debería de bajar el dióxido de carbono por hiperventilación para compensar la disminución de bicarbonato en acidosis metabólica. ¿Cuál es el significado clínico? Es que el PCO2 medio está cerca del valor esperado, la compensación respiratoria es fisiológicamente adecuada. Si la presión de CO2 fuera mucho mayor, podría haber una compensación respiratoria insuficiente o coexistencia de acidosis respiratoria, es decir, ser mixto. Y si el PCO2 fuera mucho menor, podría existir alcalosis respiratoria simultánea. Entonces, esta es la ecuación de Winter. Y para nuestro caso, ¿no? El intervalo esperado de 21 a 25. Entonces, en el caso clínico, de un paciente con acidemia, ¿no? Con diabético que ingresa por emergencia de respiración rápida con un pH de 7.18 que indica que tiene acidemia, bicarbonato disminuido que es metabólica, ¿no? Y un PCO2 de 25. El diagnóstico principal es de acidosis metabólica con compensación respiratoria adecuada. Y la evaluación de la brecha aniónica lo dice que es una brecha aniónica alta, lo que dice que es una cetoacidosis diabética. Y el intervalo esperado de 21 a 25 y nuestro paciente tiene 25, entonces depresión de CO2, lo que significa que está compensada. Veamos otro casito, ¿no? Acidemia metabólica compensada. Veamos un paciente de 68 años que tiene EPOC, disnea progresiva, dificultad para respirar, fatiga en los últimos 3 días. En la exploración física tiene taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria 28, cianosis distal, uso de músculos accesorios para la respiración, sibilancias difusas en ambos campos pulmonares. Veamos sus gases. Tiene un pH de 7.28, por lo tanto esto es acidemia. Y nos vamos a ver PCO2 y bicarbonato. PCO2 tiene 65. Ah, entonces esto es respiratorio. Y el bicarbonato de 28, ligeramente elevado, o sea, indicativo de que está intentando compensar los riñones, ¿no? Y la presión de oxígeno 55, hipoxemia. Los electrolitos y laboratorios en general estaban
no tenían cambios relevantes. Por lo tanto, en este paciente, ¿cómo podemos interpretar lo que hemos hallado? Es una acidosis respiratoria debido a hipoventilación secundaria a exacerbación de EPOC. El pH disminuido con presión de CO2 elevado indica acidemia respiratoria primaria y el bicarbonato ligeramente elevado indica compensación renal parcial, aumento lento en bicarbonato para compensar. Hipoxemia compatible con enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, ya terminando, el equilibrio ácido básico pues es una sinfonía compleja y vital en el organismo humano, orquestada por sistemas amortiguadores, respiratorios y renales. La homeostasis depende, que es el control preciso del pH, es fundamental para mantener la homeostasis celular y sistémica. El pH es estable, asegura el funcionamiento óptimo de enzimas y procesos metabólicos. Tiene relevancia clínica la comprensión de estos mecanismos vital para diagnosticar y tratar desequilibrios en la práctica médica y incluye sistemas integrados, que existe una cooperación entre amortiguadores, pulmones y riñones que es clave para la regulación. Y con ello hemos terminado este video. Esperamos que sea excelente para ustedes y nos vemos presencialmente.